He sido camionero durante 10 años, trabajando para diferentes empresas. Hace 3 años estaba en una compañía de almacenes en Kansas, haciendo envíos. Generalmente manejaba el semi, que era lo que llevaba en aquel entonces. El 2 de febrero, un lunes frío, la semana apenas comenzaba y había una gran cantidad de cargas que necesitaban ser entregadas, así que trataba de hacerlo lo más rápido posible. Comencé a conducir a las 3 de la tarde, con la intención de llegar a mi destino esa misma noche. No quería tener que detenerme en el camino a dormir en el borde de la carretera. Iba un poco por encima del límite de velocidad, unos 5 millas más, lo cual es rápido para un camión grande. A las 12 de la noche ya sentía un cansancio profundo. Mi destino estaba a menos de 1 hora de distancia, así que pensé que podría aguantar. Mis ojos estaban secos, cada vez me costaba más mantenerlos abiertos y el esfuerzo para seguir alerta se volvía una tortura. Me eché un poco de agua en la cara para despejarme. Ayudó un poco, al menos para mantenerme despierto. La carretera estaba completamente vacía. No había más vehículos a esa hora. Solo se veían mis faros iluminando la oscuridad. De repente, mientras levantaba la mano para tomar un sorbo de agua, algo en la distancia me hizo casi escupirla. Una figura aparecía, acercándose rápidamente. Frené de golpe y conforme el camión se iba deteniendo, pude distinguir mejor la figura de una persona casi de pie en medio de la carretera. Parecía ir completamente de negro, con una bufanda negra rodeando su cuello. Pero lo que más me inquietó fue su cuello. Era anormalmente largo. Sé que suena raro, pero era una característica perturbadora. Su rostro, sin embargo, era un completo borrón. No podía distinguir ningún rasgo. A medida que me acercaba más, a punto de bajar la ventana para preguntarle si necesitaba ayuda, el extraño giró hacia la izquierda y se adentró en el bosque, corriendo a una velocidad que me heló la sangre. No me detuve ni un segundo más. Volví a acelerar sin pensarlo, sin importar lo extraño que todo eso parecía. Estaba apurado. Solo unos 20 segundos después fue cuando mi corazón comenzó a latir más rápido. El nerviosismo se apoderó de mí y comencé a preguntarme qué había sido eso. 5 minutos después, logré calmarme, pero de repente, algo más sucedió. Mientras retomaba mi velocidad constante, algo cruzó la carretera frente a mí. Al principio pensé que era un gran animal, pero al acercarme, vi que era otra persona. Esta vez no frené. No quería pensar en lo que estaba viendo, solo aceleré más, sintiendo una creciente incomodidad en el pecho. Quería llegar más rápido. Pasaron unos minutos, pero mi cansancio aumentaba. Empecé a desviarme un poco hacia el otro carril y a luchar por mantener los ojos abiertos. A unos 40 minutos de mi destino, ya no estaba seguro de si podía continuar. Empecé a buscar un lugar donde detenerme para descansar. Finalmente, encontré una pequeña área de descanso de grava, una especie de parada improvisada. Aparqué el camión y me recosté, cerrando los ojos solo por un momento. Pero en menos de 1 hora, me desperté de golpe. No supe qué me despertó, pero algo en mi interior me decía que debía encender los faros. Así lo hice, y lo que vi frente a mí me heló la sangre. Allí, de pie, a un costado del camión, estaba él, el mismo hombre de la bufanda negra. Ahora podía ver su rostro con claridad. Su sonrisa era tan ancha que parecía un rictus. Sus ojos estaban abiertos de par en par, mirándome fijamente a través del parabrisas. Arranqué el camión a toda velocidad, saliendo del pequeño estacionamiento como pude. No sabía qué pensar. ¿Cómo había llegado tan rápido hasta allí? ¿Cómo había recorrido esos kilómetros en tan poco tiempo? No paré ni una vez más esa noche. Solo me detuve al llegar a mi destino. Allí, caí exhausto en el estacionamiento y dormí hasta el amanecer. A la mañana siguiente, traté de racionalizar todo. Pensé que mi mente me estaba jugando trucos por el cansancio, pero nunca había tenido una alucinación tan vívida, tan aterradora. Y eso es lo que me sigue confundiendo y aterrando hasta el día de hoy.
¿Qué era esa figura? ¿Realmente lo vi? Antes de conseguir un trabajo de oficina en la ciudad, trabajé como conductor de UPS durante 2 años. Era un trabajo bien remunerado y en su mayoría me gustaba. Claro, tuvo sus momentos incómodos. Era 2010. Llevaba 2 años fuera de la universidad. Mi jornada laboral era de 11, 0 a 7, 0, un jueves. Estábamos en pleno invierno, así que ya estaba oscuro a las 5 de la tarde. Y no es que viviera en un lugar paradisíaco. Vivía en un pequeño pueblo de Carolina del Norte. No quiero llamarlo gueto, pero no era una zona bonita en absoluto. Hacía entregas en ese mismo pueblo con bastante frecuencia. La distribución de las viviendas era extraña. Algunas calles tenían filas de casas y casas móviles, todas dispersas a gran distancia entre ellas, mientras que otras calles estaban completamente desoladas. Esto hacía que las entregas fueran más complicadas, ya que las casas estaban tan separadas que tomaba mucho más tiempo entregar un paquete que en una comunidad suburbana o urbana. Las entregas siempre estaban marcadas en el mapa, de modo que podía seguir una ruta más estratégica y no perder tiempo dando vueltas sin sentido. Después de horas de entregas a lo largo de 3 pueblos distintos, comencé a bajar por una de esas calles de casas separadas. A un lado, casas móviles y pequeñas viviendas, y al otro lado, bosques. Era un poco más de las 6 de la tarde y mi turno ya estaba terminando. No quedaban muchas entregas por hacer. En una de esas calles había una casa con un paquete que requería una firma. Eso significaba que no podía dejarlo en la puerta. Estacioné frente a la casa, fui hasta la parte trasera del camión y saqué una de las cajas más grandes y pesadas del día. Dentro se escuchaba un ruido metálico, como piezas pequeñas que se movían. No tenía ni idea de lo que podía ser. Mi trabajo era solo llevarla hasta la puerta, y eso fue lo que hice. Al llegar, me di cuenta de que no había timbre, así que tuve que golpear la puerta. No había luces encendidas y no vi un coche afuera, por lo que esperaba que alguien estuviera en casa. Golpeé unas cuantas veces más, y fue entonces cuando vi que las cortinas de una ventana se movieron y escuché pasos acercándose a la puerta. Luego, hubo una larga pausa. Una pausa sospechosamente larga antes de que finalmente se abriera una rendija. Una mujer mayor sacó la cabeza. Cuando le dije que tenía un paquete para firmar, abrió la puerta. Parecía nerviosa. Le pedí que firmara el dispositivo y lo hizo, pero su firma fue desordenada. Luego me pidió que la ayudara a llevar la caja hasta su habitación. Supuse que eso ocurriría. En el momento en que entré a la casa, un fuerte olor me golpeó. ¿Sabes cómo cada casa tiene un olor particular, sea bueno o malo? Pues bien, la de esta mujer olía horrible. No tengo idea de qué era, pero era insoportable. Ella me llevó por un pasillo estrecho, detrás de la pequeña sala de estar. Mientras trataba de cargar la caja, me llevó hasta una puerta. La abrió y me indicó que pusiera la caja en el armario del fondo. Le pedí que encendiera la luz, pero me dijo que no funcionaba. Estaba casi a oscuras en esa habitación, solo con un pequeño haz de luz proveniente de una lámpara en la sala. Apenas podía ver lo suficiente como para mover la caja dentro de la habitación. Cuando me acerqué al armario, vi algo que me heló la sangre. Una figura en una esquina. Estaba seguro de que era una persona, por la silueta y el leve movimiento. No había ninguna explicación lógica para esto. La figura claramente estaba escondida de mí, esperando a que me acercara. Dejé la caja donde estaba y me di la vuelta, pasando rápidamente junto a la mujer. Le dije que tuviera un buen día. Pero en ese momento, ella comenzó a gritarme para que regresara y la ayudara. Incluso llegó a llamarme un pedazo de mierda. No sabía qué planeaban ella y la persona que estaba en el armario, pero no quería quedarme para averiguarlo. Seguí con mi turno y esa misma noche llegué a casa. Fue entonces cuando comencé a buscar un trabajo mejor. He sido conductor de camiones desde que tenía 25 años
y he hecho muchísimos viajes nocturnos, por lo que, claro, he tenido mi cuota de experiencias extrañas. He trabajado para diversas compañías, haciendo entregas que me obligaban a cruzar estados, entregando productos a empresas o tiendas. Un día, tuve que conducir literalmente de un extremo de California al otro para entregar un tráiler lleno de muebles de madera. Gran parte del trayecto transcurría por carreteras desérticas, y como ya había empezado tarde, sabía que la mayor parte del camino sería de noche. La naturaleza de esas carreteras desérticas por la noche, tan rectas y sin casi tráfico, me permitía acelerar un poco más de lo normal. Fue entonces cuando, a lo lejos, vi las luces traseras de un coche parpadeando. Tuve que frenar con fuerza para detener el camión. Al acercarme al coche, vi que era un Chevy Impala viejo, estacionado a un lado de la carretera en medio de la tierra del desierto. Tenía las luces de emergencia encendidas. Decidí salir de mi camión, ya que siempre trato de ser un buen samaritano y ver si necesitaban ayuda. Me acerqué al coche y golpeé la ventana, pero no obtuve respuesta alguna. Me agaché un poco para mirar a través de la ventana tintada y, para mi sorpresa, no había nadie dentro. Revisé todos los asientos del coche y confirmé que estaba vacío. Miré al desierto oscuro que se extendía ante mí. Aunque no podía ver más allá de unos 20 metros, una extraña sensación de querer ayudar me impulsó a regresar a mi camión. Saqué una linterna táctica del maletero, una de esas linternas de alta potencia que eran tan fuertes que era doloroso mirarlas directamente. Tan pronto como la encendí, vi algo que antes no había notado: una gasolinera abandonada a un lado de la carretera. Al principio no la vi, tal vez porque el área de estacionamiento era solo tierra, sin pavimento. Solo había 2 bombas de gasolina y detrás de ellas un pequeño edificio, lo que parecía ser una tienda de conveniencia de alguna gasolinera antigua. Lo más lógico era que la persona cuyo coche estaba allí estaría en ese edificio. Me acerqué a la puerta principal, que estaba permanentemente abierta, y mi linterna iluminó parte de la habitación. Era lo que esperaba: un espacio grande, como cualquier tienda de conveniencia, pero desordenada y polvorienta. Llamé a voz alta para que alguien supiera que estaba allí y que podía ayudar. Un leve eco me recorrió la espina dorsal y me dio escalofríos. Entonces escuché algo, un sonido extraño que me heló la sangre. Un roce, como un zapato arrastrándose por el suelo, provenía del otro lado de la habitación, detrás de unas estanterías. Volví a llamar, ofreciendo mi ayuda, y fue entonces cuando escuché una profunda y grave voz susurrando: «Vete». No entendí lo que sucedía. La voz era clara, pero ¿por qué decir eso? Entonces escuché una respiración pesada en una esquina de la habitación. Esa respiración, esa sensación de estar siendo observado, fue suficiente para hacerme darme la vuelta rápidamente y salir de allí lo más rápido que pude. Al caminar de regreso a mi camión, escuché algo extraño. Mi corazón latía con fuerza y la confusión me invadió por unos segundos. No sabía si lo que escuchaba era real o si me lo estaba imaginando. Corrí hacia mi camión y llamé al 911 porque, para ser honesto, no quería volver a entrar en ese edificio. Me pidieron la ubicación exacta, pero no podía decirles mucho más allá de que estaba cerca de una gasolinera abandonada en alguna carretera del desierto. Me pidieron que permaneciera en la línea para que pudiera explicar mejor dónde me encontraba. Pero justo en ese momento, el Chevy Impala arrancó y empezó a acelerar por la carretera del desierto. No me di cuenta de cuándo se metió en el coche. Estaba tan oscuro y tan distraído con la llamada que no lo vi. Corro hacia el edificio para asegurarme de que no hubiera nadie allí, teniendo el teléfono en la línea. Fui a la parte trasera, donde había escuchado la voz y la respiración pesada, y lo que vi me paralizó. En el suelo había un charco de sangre fresca. No podía creer lo que estaba viendo. Sentí que había descubierto algo terrible. Llamé al 911, les expliqué que aparentemente había tropezado con una escena de crimen. Eventualmente,
Enviaron a un buen número de oficiales estatales que me pidieron cualquier información que pudiera darles. Número de matrícula, cómo era el sospechoso, qué había pasado. Les di la única información que tenía. El coche era un Chevy Impala negro, de principios de los 2000, y lo que escuché fue a un hombre diciéndome que me fuera antes de escuchar a una mujer gritar mientras huían del edificio. No había ningún cuerpo allí, pero no pude evitar pensar en lo que podría haber sucedido. Lo peor de todo es que, aunque la policía estatal seguramente tomó muestras de sangre y demás, yo no pude ser de mucha ayuda. Con algo de vergüenza, debo admitir que no tenía una cámara en el coche en ese entonces para obtener el número de matrícula, pero la misma semana siguiente instalé una cámara en mi camión. Fue una de esas experiencias de una sola vez en la vida que siempre me perseguirán. He sido conductor de camiones por casi 15 años. Esto ocurrió en 2017, mientras conducía un cargamento nocturno por el desierto de Mojave, en California, con destino a Arizona. Creo que llevaba electrodomésticos, pero no estoy seguro. La oscuridad era total. No se veía nada más que negrura por todos lados. Los faros de mi camión estaban bastante apagados en ese momento y llevaba demasiado tiempo posponiendo la reparación. Normalmente no me molestaba, pero en un trayecto tan solitario como ese, era imposible no notar la diferencia. Con tan poca visibilidad y sin casi tráfico en la carretera, tenía que forzar la vista cada pocos minutos para poder distinguir el camino. Había considerado parar un par de horas y esperar el amanecer, pero no quería perder tiempo. Necesitaba el dinero desesperadamente, así que seguí conduciendo, a pesar de que no era lo más seguro. Pensé que como la carretera era prácticamente recta, podría manejar sin problemas. Creo que estaba a una hora del amanecer cuando vi algo a lo lejos, acercándose a gran velocidad. Pensé que podría ser un animal y por un segundo me entró pánico de golpearlo. Frené de golpe y el camión chilló al detenerse. Lo que vi frente a mí era un coche con las luces de emergencia encendidas. Lo raro era que estaba justo en el medio de la carretera sobre la línea amarilla. Aún más extraño era que la puerta del pasajero estaba completamente abierta. Mi camión paró justo a un pie de golpearlo. No quiero sonar arrogante, pero soy una persona bastante valiente y sé cómo defenderme en una pelea. Así que, al ver el coche, no me asusté tanto. Más bien, me dio curiosidad. Pensé que tal vez alguien necesitaba un empujón o algo similar. Así que decidí dar marcha atrás con el camión y me detuve a un lado de la carretera. Estuve a punto de colocar unas bengalas, pero lo desestimé, ya que no había visto ningún otro vehículo desde que comencé el viaje. Me bajé del camión y caminé hacia el coche. Era una noche cálida y tranquila. Recuerdo que me extrañó lo silenciosa que estaba la noche, sin viento, sin nada, solo el débil clic de las luces intermitentes. Me acerqué al vehículo, con algo de cautela. Era un Ford Fusion rojo, que parecía casi nuevo. Lo primero que noté fue que la puerta del pasajero estaba completamente abierta. Caminé alrededor del coche y me detuve en seco. Estaba completamente vacío. Revisé bien, incluso el asiento trasero y los lugares donde alguien podría estar acostado. No había absolutamente nadie dentro. De repente, la sensación de incomodidad se apoderó de mí. Al principio, había pensado que alguien podía estar pidiendo ayuda o que se había quedado dormido en un lugar raro. Pero ahora, todo eso me parecía improbable. El coche estaba completamente vacío. Miré a mi alrededor con rapidez, sintiendo que alguien podría estar acechando en la oscuridad. Cada vez que giraba la cabeza, sentía como si algo estuviera al acecho, pero era tan oscuro que no podía ver más allá de la luz de mis faros. La atmósfera era espeluznante. Estaba a punto de regresar a mi camión y olvidarme de todo, cuando algo me impulsó a seguir investigando. Volví a mirar dentro del coche y aunque todo parecía normal, me llamó la atención que la llave estaba puesta en el encendido, aunque el motor estaba apagado. Decidí abrir el maletero, aunque no tenía muchas esperanzas.
Lo intenté y claro, estaba cerrado. Saqué la llave del encendido, la giré y lo abrí, pero el maletero no se movió. Algo estaba bloqueándolo desde dentro. Decidí probar por el asiento trasero, abriéndolo y empujando hacia el maletero. Para mi sorpresa, se abrió. Dentro había 3 bolsas de basura aplastadas y una cuerda atando el maletero, como si lo estuvieran sujetando desde dentro. Eché un último vistazo rápido a mi alrededor antes de acercarme a las bolsas. De repente, el silencio de la noche se rompió con el sonido de un disparo. Fue el ruido más fuerte que jamás haya escuchado. Me golpeé la cabeza con el techo del coche, atónito. Sin pensarlo, arrojé las llaves al asiento delantero y salí disparado del vehículo. Subí al camión lo más rápido que pude, y en ese instante escuché una voz rasposa a lo lejos gritando mi nombre. ¡Ey! ¡Ey! La voz se acercaba rápidamente. Me subí al camión, arranqué y metí la marcha lo más rápido que pude, maldiciendo porque el motor se estalló al principio. Entonces lo vi. Cuando el camión comenzó a moverse, vi a una persona parada frente al maletero del coche. Era un hombre bajo, robusto, con cabello rojo y vestido con overoles y botas altas. En su mano izquierda llevaba una pequeña pala, mientras que en la derecha sostenía un rifle de caza viejo. Nos miramos durante unos segundos, y mientras el camión comenzaba a pasar junto a él, no se movió. No parecía loco, pero sí preocupado. Cuando pasé junto a él, dejó caer la pala y comenzó a agitar los brazos. Gritaba, «¡Espera!», pero no tenía intención alguna de detenerme. Aceleré a fondo, empujando el camión mucho más rápido de lo que debería. Conduje durante unos minutos, pensando que ya había escapado, pero luego vi los faros de un coche acercándose rápidamente. El miedo más puro que he sentido en mi vida me invadió. Llamé a la policía, intentando darles la mejor descripción posible, pero justo cuando el coche estaba casi en mi parachoques, empezó a sonar la bocina como loco. No sabía qué hacer, así que seguí conduciendo, rezando para que no intentara embestirme. Después de unos 15 minutos de esta persecución, el coche cortó frente a mí y frenó de golpe, obligándome a reducir la velocidad. Estaba a punto de chocar contra él cuando de repente vi luces policiales parpadeando al frente. El Ford se desvió hacia la derecha y se adentró en el desierto, desapareciendo de mi vista. Me detuve y esperé al oficial. Le conté todo lo sucedido con prisa, pero el policía, sin mucho interés, decidió hacerme un reporte en lugar de ir tras el tipo. Le insistí un par de veces que probablemente podría alcanzarlo si salía ahora mismo, pero me dijo que no me preocupara, que harían una búsqueda exhaustiva cuando llegara la patrulla de apoyo. Me dejó ir y me dijo que me llamarían si había alguna novedad. Nunca lo hicieron. Mis amigos nunca han tenido una historia como esta. La he contado más veces de las que puedo contar, pero sé lo que muchos piensan. Ese tipo estaba enterrando cuerpos, aunque eso no explica por qué tenía una pala tan pequeña ni por qué intentó seguirme. Las bolsas en su maletero tampoco eran lo suficientemente grandes para eso, aunque algunos de mis amigos creen que pudo haber estado desmembrando algo por mi propia tranquilidad. Prefiero pensar que estaba enterrando algún animal enfermo, tal vez un perro o unas serpientes peligrosas. Honestamente, no tengo ni idea, pero lo único que sé con certeza es que, después de esa noche, nunca volví a sentirme cómodo conduciendo por el desierto de noche. Mi nombre es Javier. Llevo años trabajando como camionero, recorriendo interminables carreteras, transportando mercancías de un lado a otro. La soledad de la ruta siempre me ha sido un refugio. Las noches oscuras, el ruido constante del motor y las luces de los faros me daban una sensación de paz. Pero hubo una vez que todo cambió. Eran cerca de las 10 de la noche cuando el teléfono de mi camión vibró. Era Claudia, mi esposa. Su voz, normalmente serena, ahora tenía un tono tembloroso, distorsionado, como si algo le estuviera atormentando. «Vuelve a casa, Javier. Por favor, regresa ahora», repetía una y otra vez, casi como si estuviera desesperada. Algo en su tono me heló la sangre. No me dijo por qué,
No me explicó nada. Solo insistió en que regresara de inmediato. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sin pensarlo, giré el volante y tomé la dirección de vuelta. Cada kilómetro que avanzaba, mi preocupación crecía. Llamé a Claudia varias veces, pero no respondía. El miedo comenzaba a instalarse en mis entrañas. Finalmente llegué a casa. Algo no estaba bien. La puerta estaba entreabierta y la casa estaba extrañamente silenciosa. Al entrar, una ola de horror me invadió. Los muebles estaban volcados, las cosas tiradas por el suelo, como si hubieran sido arrastradas por una tormenta invisible. Sentí un frío gélido que recorrió mi espalda. ¿Qué había pasado? Comencé a buscarla. Revisé cada habitación. Solo silencio. Pero algo no cuadraba. Sentí que alguien me observaba. Algo me acechaba desde las sombras. Mi mente se desbordaba en 1000 pensamientos oscuros. ¿Dónde estaba Claudia? Mi teléfono sonó de nuevo. Era un número desconocido. Contesté. La voz al otro lado me dijo que mi esposa había tenido un accidente de coche, que había muerto al instante. Mi estómago se hizo un nudo. No podía ser cierto. Claudia me había llamado después del accidente. ¿Cómo era posible? Revisé el registro de llamadas. Ahí estaba, la llamada de Claudia a las 10 en punto. Mi cabeza daba vueltas. ¿Qué estaba pasando? Pasé la noche en vela buscando alguna explicación, pero la casa seguía igual, desordenada, oscura, como si el tiempo se hubiera detenido. Al día siguiente, fui a la estación de policía para identificar el cuerpo de mi esposa. El dolor de verla allí, fría y sin vida, me atravesó como un cuchillo. Era ella, sin duda, pero al regresar a casa algo me asfixiaba. La llamada, esa llamada, era un sueño. ¿Quién me había llamado realmente? Empecé a notar cosas extrañas, puertas que se cerraban solas, objetos que se movían de lugar, susurros en las habitaciones vacías, una sensación constante de ser observado, como si Claudia estuviera allí, pero no de la manera en que la conocí. La inquietud no me dejaba descansar. Una noche, mientras intentaba dormir, el teléfono sonó de nuevo. No era una llamada, solo el sonido del número marcando. Me levanté y encontré el teléfono descolgado. Lo volví a colocar, pero cuando me di vuelta, volvió a sonar. Contesté, y al otro lado solo escuché estática, pero entre los ruidos pude escuchar su voz. Claudia. Susurraba mi nombre. Mi mente luchaba por entenderlo. ¿Era ella? ¿Era un sueño? Colgué, pero el miedo me consumía. El resto de la noche fue un tormento. Al día siguiente tenía que continuar mi trabajo. El viaje me llevó a un paraje desolado, una gasolinera en medio de la nada. Estaba cansado, así que estacioné mi camión entre otros vehículos y me metí al camarote para descansar. Pero cuando estaba a punto de dormir, la escuché de nuevo. Javier. Esa voz tan familiar y tan temblorosa me heló hasta los huesos. Salté de la cama, mi cuerpo temblaba de miedo, corrí afuera del camión, pero cuando miré, no había nadie. Nadie. Estaba al borde del colapso cuando un hombre se acercó, un camionero que descansaba cerca. Me vio pálido y nervioso y me preguntó si estaba bien. Le respondí que sí, pero al mirarme, me dijo algo que me hizo el corazón latir con fuerza. Vi a una mujer bajarse de tu camión, me dijo. Era vieja, de aspecto descuidado, y caminó hacia el monte. No regresó. Me quedé helado. ¿Una mujer? ¿Claudia? El hombre insistió en que la había visto claramente y me dejó con un escalofrío recorriéndome. Algo estaba mal, muy mal. Mi mente estaba rota por la confusión y el miedo. Necesitaba respuestas. Esa misma noche fui a ver a un espiritista, un brujo, buscando respuestas. Lo que me dijo me dejó sin aliento. Me explicó que Claudia había caído en manos de un demonio, que alguien la había maldecido, un trabajo oscuro de brujería. Esa primera llamada de Claudia había sido real, pero no era ella quien me hablaba ya. El demonio había tomado su lugar. La llamada era solo un eco de su alma, atrapada en una espiral de sufrimiento. Me dijo que algo oscuro me había seguido y que mi vida estaba en peligro. Había un demonio vinculado a mi esposa y ese demonio ahora me acechaba a mí.
La maldición estaba en mí. Me costó asimilar todo lo que me decía. No creía en estas cosas, pero había algo en su mirada, algo en la manera en que hablaba que me heló el corazón. Decidí seguir su consejo y me sometí a un ritual para deshacerme de la maldición. Desde ese momento, las visiones y los susurros cesaron, pero la pregunta seguía atormentándome. ¿Qué había pasado realmente con Claudia? Un año después me encontré con una antigua compañera de trabajo de Claudia. Ella, visiblemente nerviosa, me confesó algo que jamás habría imaginado. Una mujer envidiosa de la empresa de Claudia fue la responsable. Había hecho un pacto con una bruja, buscando eliminar a Claudia de su camino. La maldad en su corazón había llevado a la muerte de mi esposa. La mujer lo había hecho por envidia, por rencor, y en un giro macabro, poco después de que la verdad saliera a la luz, me enteré de que la mujer había muerto de cáncer. La vida se encargó de ella. A veces, la justicia no viene de nuestras manos. La vida misma tiene su manera de cobrar cuentas, y nunca, jamás, se debe subestimar la maldad que habita en el corazón humano. Mi nombre es Eduardo, y llevo más de 20 años conduciendo camiones de larga distancia. La soledad de la carretera siempre fue mi compañera. El sonido constante del motor era lo único que necesitaba para sentirme en paz. Sin embargo, hace unas semanas, durante un viaje nocturno, viví una experiencia que me cambió para siempre. Era una noche oscura y lluviosa cuando decidí detenerme en una área de descanso solitaria, una de esas paradas olvidadas en una carretera desierta en el corazón de Sonora. Los baños estaban sucios, las máquinas expendedoras rotas, todo parecía cubierto de polvo y desolación. Mientras caminaba para estirar las piernas, algo brilló en el suelo junto a una banca de concreto. Una radio antigua, con botones grandes y un diseño redondeado. Por un momento pensé que podría ser útil para mantenerme entretenido durante las largas horas al volante. Así que la recogí y la guardé en mi camión. Esa noche, después de comprobar que la radio funcionaba, la instalé en la cabina. Al principio solo emitía estática, un ruido blanco constante. Pero a medida que avanzaba por la carretera, la estática se transformó en una música suave, antigua, como de los años 50. Al principio me pareció algo curioso, nada de qué preocuparme. Sin embargo, pronto la música comenzó a distorsionarse. Algo en mi interior me hizo estremecer. La radio comenzó a emitir una voz femenina que con tono desesperado pedía ayuda. Decía que había tenido un accidente en el kilómetro 9, justo por donde yo pasaba. Su voz estaba llena de miedo, angustia. La mujer pedía auxilio, suplicaba por su vida. No sabía desde dónde hablaba, pero algo en su tono me hizo acelerar sin pensarlo. Estaba a solo unos minutos de llegar a ese punto de la carretera. Sin embargo, cuando llegué, no vi nada. No había accidentes, no había coches destrozados, nada. Solo el asfalto mojado y la silencio absoluto. Confundido, pensé que quizás la mujer se había equivocado de kilómetro. Decidí seguir conduciendo, buscando alguna pista, alguna señal de lo que había sucedido. Pero nada. Durante toda la noche, ni un solo accidente, ni una sola señal de lo que ella había descrito. Pero algo muy extraño ocurrió. Al pasar por el kilómetro 9, la voz dejó de escucharse y la radio volvió a emitir la música de antaño, como si nada hubiese pasado. Pasaron unos días y decidí volver a la carretera. Encendí la radio, esperando que todo hubiera sido solo una alucinación, un mal sueño. Pero la música seguía allí, sonando sin cesar como un eco lejano. Sin embargo, esa noche, la radio se apagó repentinamente. Un par de segundos después, la voz de un hombre comenzó a sonar. Esta vez, no pedía ayuda. Lo único que decía era que amaba a su esposa Margarita y a su hija Carla. Decía estar perdido, atrapado en un lugar oscuro, vacío, y que sentía que nunca regresaría. La música volvió, pero mi corazón latía con fuerza. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo era posible que estas voces aparecieran en la radio sin ningún sentido? Fue entonces cuando vi algo en el costado de la carretera, una gran cruz adornada con flores.
Algo en mi interior me heló la sangre. Fue cuando comprendí que la radio parecía activarse cada vez que pasaba cerca de un lugar de un accidente. Cada cruz era un aviso, una señal. Seguí conduciendo. El miedo crecía en mi pecho. El ambiente de la carretera se volvía cada vez más opresivo, como si algo nos estuviera observando desde la oscuridad. Pasaron un par de horas y al pasar por una nueva cruz, la radio volvió a apagarse. El silencio duró solo unos segundos antes de que la voz de una niña empezara a llorar. Su llanto era desgarrador, tan lleno de dolor y miedo que me hizo casi perder el control del camión. No decía nada, simplemente lloraba, y su llanto se clavó en mis huesos. No pude soportarlo más. Miré rápidamente hacia la cruz, pero no me atreví a detenerme. No quería confirmar lo que sentía en mi corazón. Sin pensarlo, apagué la radio y aceleré, buscando alejarme de ese lugar cuanto antes. La música de los años 50 volvió a sonar como si nada hubiera pasado. Pero la pesadilla no terminó ahí. La radio, de repente, se encendió sola, con una estática tan fuerte que me hizo saltar de la silla. Los gritos de dos jóvenes comenzaron a sonar, suplicando que los sacaran de allí, diciendo que se estaban quemando. Los gritos eran tan atroces, tan desgarradores, que casi perdí el control del camión. Intenté apagar la radio, pero no respondía. El volumen seguía subiendo, y la desesperación me embargaba. Con el corazón palpitando en mi garganta, aceleré todo lo que pude. Sabía que tenía que salir de ese tramo y lo hice, pero los gritos seguían resonando en mi mente. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo era posible que esas voces llegaran hasta mí? ¿Qué había en esa radio maldita? Finalmente, al encontrar una gasolinera, me estacioné y desinstalé la radio. Temblando, la lancé al monte, lejos de mi alcance. No quería que nadie más se viera envuelto en esa pesadilla. Nunca imaginé que algo así me podría suceder. Soy un hombre incrédulo. Siempre confié en mi lógica y mi razón. Pero ahora sé que hay cosas que no podemos controlar. Cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar mirar las cruces en el costado de la carretera. A veces, creo ver una figura a lo lejos, y la sensación de miedo vuelve a invadirme. Esa noche me dejó una lección. No recojas jamás lo que alguien más dejó atrás, porque esa radio tenía algo oscuro, algo que nunca pude comprender, pero que me acompaña en cada viaje. Desde esa noche, ya no soy el mismo. La carretera se ha convertido en un lugar extraño y peligroso, donde las sombras acechan. Mi nombre es Roberto y llevo más de 15 años trabajando como camionero de larga distancia. Durante todo ese tiempo, nunca experimenté nada fuera de lo común, hasta aquella noche, una que comenzó como cualquier otra, pero que terminó cambiándome para siempre. Salí de Guadalajara con destino a la Ciudad de México. La tormenta comenzó de repente, tan feroz que la carretera se volvió casi invisible. Decidí tomar una desviación buscando una ruta secundaria, pero esa decisión fue un error fatal. La carretera era angosta, llena de curvas peligrosas, y la lluvia caía con tal fuerza que apenas podía distinguir lo que había al frente. Las señales de tránsito apenas se veían, y no pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que estaba completamente perdido. El reloj del tablero marcaba las 11 de la noche cuando divisé un área de descanso a lo lejos. Luces parpadeantes, casi fantasmales, me llamaban como un faro en la oscuridad. Al llegar, lo que vi me dejó inquieto. Había camiones oxidados, algunos en tan mal estado que parecían haber sido abandonados hacía años. La atmósfera era extraña, opresiva. Aunque la tormenta amainaba, una niebla espesa cubría todo, dándole al lugar un aire irreal, como si fuera un sitio que nunca había estado destinado a existir. Necesitaba descansar. Así que aparqué mi camión, pero al bajar sentí una sensación extraña que me recorrió la espalda. Algo no estaba bien. Decidí quedarme en la cabina. A través del parabrisas, observaba la oscuridad que se cernía sobre el área de descanso, pero no podía calmarme. Los ruidos de la tormenta se mezclaban con un silencio inquietante, como si el lugar estuviera muerto, suspendido en el tiempo. El reloj seguía marcando las horas, y entonces un ruido metálico me hizo saltar de mi asiento.
Era seguido de gritos lejanos y el chirrido de llantas. Miré el reloj, 3 de la madrugada. Algo no encajaba. A través de la niebla, vi luces parpadeando entre los camiones abandonados. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero algo en mi interior me empujó a salir de la cabina y explorar. Caminé con cautela, linterna en mano, intentando entender qué estaba sucediendo. Los ruidos se hicieron más intensos mientras me acercaba. Pude ver figuras humanas, pero algo estaba muy mal. Al principio pensé que eran otros conductores, pero al acercarme, sus rostros estaban distorsionados, llenos de expresiones de terror y angustia. Algunos estaban dentro de cabinas destrozadas, otros caminaban sin rumbo, como almas perdidas, buscando algo que no podían encontrar. Todos tenían heridas visibles, pero lo más perturbador era lo que había en sus ojos. Ojos vacíos, como si ya no estuvieran realmente allí. Me miraban, pero no veían. El aire se volvió denso y pesado, cargado con el olor a gasolina y a metal quemado. El horror se apoderó de mí cuando vi que los accidentes se repetían una y otra vez. Un camión se volcaba, otro se estrellaba contra un árbol. Y cada vez que esto sucedía, los gritos de los conductores parecían salir de las mismas sombras. Una tortura interminable. En ese instante comprendí lo que mis ojos no querían ver. Estos hombres revivían sus muertes una y otra vez, una repetición macabra de sus últimos momentos de vida. Quise retroceder, pero mis pies no respondían. Estaba paralizado como si algo me hubiera atrapado. De repente, una de las figuras comenzó a acercarse a mí. Su rostro estaba quemado, las heridas profundas, como si hubiera estado envuelto en llamas. Su boca se movía, pero lo único que podía escuchar eran murmullos incoherentes, llenos de sufrimiento. Intenté gritar, pero mi voz no salió. La figura levantó una mano señalándome con una mirada vacía. En ese instante, todos los conductores se detuvieron. Se volvieron hacia mí y sus miradas vacías penetraron en mi alma. El terror me paralizó. La figura seguía acercándose y susurraba palabras que no podía entender. El aire se volvió más denso, como si algo muy oscuro estuviera cerca. De repente, un relámpago cayó del cielo, iluminando el lugar con una luz cegadora. El trueno fue tan fuerte que me arrojó al suelo. El suelo tembló bajo mí. Cuando me levanté, los conductores ya no estaban. Todo se había desvanecido. Solo quedaba la niebla espesa y el eco de los gritos lejanos. Corrí de vuelta a mi camión, el corazón latiendo a 1000 por hora. Arranqué el motor y me alejé de ese lugar tan rápido como pude, sin mirar atrás. Conducí hasta que la luz del amanecer comenzó a iluminar el cielo. Pero, aunque el área de descanso y los camiones desaparecieron en el retrovisor, la sensación horrible no se desvaneció de mi pecho. Desde esa noche, evito las carreteras secundarias y cualquier área de descanso desconocida. La vida en la carretera es solitaria y peligrosa. Pero esa noche me enseñó que hay cosas peores que perderse en una tormenta. Puedes encontrarte con almas errantes, espíritus condenados, reviviendo su tortura una y otra vez, condenados a caminar por la eternidad sin descanso. Y yo, Roberto, nunca olvidaré lo que vi aquella noche. Nunca. Antes de comenzar esta aterradora historia real, asegúrate de darle like al video y suscribirte al canal. Lo que estoy a punto de compartir contigo sucedió en mi último viaje como camionero de largas distancias. Y es la razón por la que nunca volví a pisar la carretera. Déjame un comentario si alguna vez has experimentado algo extraño mientras conduces de noche. A veces, las noches más largas no se tratan de los kilómetros recorridos, sino de los horrores de los que no puedes escapar. Yo había estado conduciendo camiones durante 15 años, principalmente en rutas nocturnas por el Medio Oeste. Te acostumbras a la soledad, a los interminables tramos de carretera oscura y a los extraños trucos que tu mente juega cuando has estado despierto demasiado tiempo. Pero nada podría haberme preparado para lo que sucedió en la ruta 287 esa noche de invierno. Las cosas más peligrosas en la carretera no siempre son las que puedes ver venir. Era alrededor de la medianoche
cuando salí de Chicago con una carga completa rumbo a Denver. El pronóstico del tiempo había predicho una nevada intensa, pero necesitaba hacer la entrega. Se suponía que sería mi última antes de retirarme. Las primeras horas fueron rutinarias. Solo yo, mi termo de café y el interminable lazo de asfalto que se extendía hacia la oscuridad. Hay momentos en los que tus instintos te gritan que te detengas, pero el deber te empuja a seguir adelante. Alrededor de las 3 a.m., llegué a un tramo de la carretera en el oeste de Nebraska, donde la radio solo emitía estática. La nieve caía con más fuerza ahora, creando un túnel hipnótico de blanco bajo mis faros. Fue entonces cuando noté las luces en mi espejo retrovisor. Al principio, parecían estrellas moribundas, pero se acercaban rápidamente, demasiado rápido para las condiciones peligrosas de esa noche. Pensé que era otro camión, pero algo no estaba bien. Las luces estaban demasiado altas, demasiado separadas para ser cualquier vehículo que conociera, y se acercaban demasiado rápido. Imposible en esas condiciones. Incluso los sonidos familiares pueden esconder horrores inimaginables. Mi radio CB crujió y, en lugar de la charla habitual, escuché algo que heló mi sangre. El sonido de niños riendo, mezclado con un gruñido profundo y gutural. Traté de cambiar de canal, pero el sonido seguía allí. Las luces detrás de mí ahora iluminaban toda mi cabina con un resplandor pálido y enfermizo. Cuando la realidad comienza a doblarse, a veces la única salida es seguir adelante. Aceleré, empujando mi camión al límite, a pesar de las condiciones traicioneras. Las luces siguieron mi velocidad exactamente, manteniendo la misma distancia. Fue entonces cuando vi algo que desafió toda explicación. En el espejo lateral, flotando junto a mi remolque, había una cara. No era una cara humana, sino algo que parecía haber sido hecho de sombra y escarcha, con ojos que brillaban como brasas moribundas. Intenté racionalizarlo. Tal vez la privación del sueño, el estrés, tal vez ese café de gasolinera estaba malo. Pero entonces mi remolque comenzó a balancearse violentamente, como si algo enorme estuviera subiendo por él. La temperatura en mi cabina cayó tan rápido que se formó escarcha en el interior de mi parabrisas. A través de los patrones de hielo, vi algo que aún me persigue en mis sueños. Docenas de huellas de manos apareciendo en mi parabrisas desde afuera, cada una más grande que la anterior, dejando rastros de escarcha negra. A veces, el verdadero monstruo no es lo que te persigue, sino lo que intenta advertir. El radio CB volvió a crujir, pero esta vez escuché una voz clara. Vuelve, el puente está adelante, vuelve. Conocía esa ruta como la palma de mi mano. No se suponía que hubiera un puente en 100 millas, pero ahí estaba, materializándose de la tormenta de nieve como una pesadilla. Un puente de acero antiguo, cruzando un abismo que no debería existir. Las luces detrás de mí de repente se intensificaron, y en su resplandor vi que el puente estaba cubierto de figuras, todas hechas de esa misma sombra y escarcha, todas extendiendo sus manos hacia mi camión. En esos momentos entre la vida y la muerte, cada elección se convierte en una apuesta con el destino. Tuve segundos para decidir, intentar cruzar el puente o tratar de girar en la carretera helada. Las figuras se movían ahora, deslizándose hacia mi camión con una velocidad imposible. La risa de los niños en el CV se convirtió en gritos. Giré el volante con fuerza, enviando mi camión en un derrape controlado. El remolque se desvió y por un momento pensé que todo había terminado. Pero luego algo extraño sucedió. Las luces detrás de mí se dispararon hacia adelante, formando una barrera entre mi camión y el puente. Vi cómo las figuras sombrías se disolvían como humo en el viento. No todas las advertencias vienen de los vivos, y no todos los salvadores son humanos. Cuando finalmente logré controlar el camión, el puente había desaparecido. La nieve se detuvo y las luces se desvanecieron. Mi GPS mostró que estaba exactamente donde debería estar, en la ruta 287. No había puente en kilómetros. Al día siguiente,
me enteré de que 50 años atrás, exactamente en ese lugar, un puente había colapsado, llevando a 6 camiones y sus conductores al abismo abajo. Nunca encontraron todos los cuerpos. Entregué mi última carga y colgué las llaves para siempre. A veces, en noches frías, mi radio CB todavía recoge estática, y en ella juro que puedo escuchar a los niños riendo. Pero ahora suena menos como una amenaza y más como una advertencia, un recordatorio de que no todos los guardianes de la carretera son humanos. Dicen que cada camionero tiene una ruta que nunca volverá a conducir. El pasajero que nunca debí recoger. Conducir de noche siempre había sido mi preferencia. Las calles vacías, el ambiente tranquilo y los buenos tips hacían que valiera la pena. Pero cada tanto hay una historia que se queda contigo, una que desearías olvidar. Aquella noche empezó como cualquier otra. Eran poco más de las 2 de la madrugada cuando recibí una solicitud cerca de una tienda de conveniencia. No pensé mucho en ello, pero algo en mi interior me advirtió que algo estaba mal. No podía explicarlo, solo lo sentía, como cuando entras a una habitación oscura y sabes, sin razón alguna, que no estás solo. Al acercarme, lo vi. La tienda estaba cerrada, las luces apagadas y el estacionamiento desierto. Y sin embargo, allí estaba él, merodeando frente a la entrada. Llevaba una sudadera raída, con un agujero en la manga, y se movía con espasmos nerviosos, como si algo invisible lo persiguiera. Miraba constantemente por encima del hombro, como un animal acorralado. Mi instinto me gritaba que me fuera. Mi dedo temblaba sobre el botón de cancelar, pero no lo hice. Desbloqueé las puertas. Sin decir una palabra, se deslizó en el asiento trasero. Apenas solté el freno, sentí que había cometido un terrible error. El silencio en el auto era pesado, sofocante. Casi todos los pasajeros suelen mirar su teléfono o distraerse con el paisaje. Él no. Me miraba, directo a los ojos a través del retrovisor, sin parpadear, sin moverse. Su expresión era vacía, pero sus ojos tenían algo que me heló la sangre. Un vacío oscuro, como si la humanidad en él se hubiera desvanecido. Encendí la radio para romper el silencio, pero antes de que la música siquiera llenara el auto, su voz me hizo estremecer. Apágala. Era un tono seco, rasposo, como el de alguien que ha fumado durante años. No pedía, ordenaba, obedecí. El auto volvió a hundirse en el silencio. Mi pulso se aceleró. Solo quería que el viaje terminara, que este tipo saliera de mi auto y se desvaneciera en la noche. Entonces habló otra vez. ¿Alguna vez has recogido a alguien que no debiste? Su pregunta me golpeó como un mazazo en el pecho. Intenté reír, fingir que era solo una conversación incómoda. Espero que no. No respondió. Solo murmuró algo en voz baja, algo ininteligible, y luego sonrió. Era la peor sonrisa que había visto en mi vida. Entonces, empezó a hablar sobre su pasado. Dijo que solía ser conductor, pero que dejó de hacerlo después de que unos mocosos le robaron cosas del auto. No presté demasiada atención a los detalles porque algo me desconcertaba más. Sonreía mientras lo contaba, como si disfrutara el recuerdo, y luego, sin previo aviso, dijo algo que hizo que mi estómago se hundiera. Es curioso. ¿Cuánta confianza le tienes a alguien que está justo detrás de ti? Mi piel se erizó. Ya no era solo un tipo extraño, era una amenaza. La tensión en el aire se volvió insoportable. Él seguía murmurando, palabras sueltas, disculpas dirigidas a nadie en particular. Lo siento, no quise hacerlo, no era mi intención. ¿Qué demonios había hecho? Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Había recogido a alguien que acababa de cometer un crimen? Faltaban solo unos minutos para llegar a su destino cuando de repente gritó: «Te pasaste la vuelta». No me la había pasado. El GPS mostraba que íbamos bien, pero la furia en su voz me hizo frenar de golpe. «Da la vuelta», ordenó,
Temblando, puse las intermitentes y comencé a mover el auto hacia la orilla. Mis manos estaban sudorosas sobre el volante y mi corazón latía tan fuerte que lo sentí en la garganta. Justo en ese momento, un par de luces apareció en el espejo retrovisor. Una autopatrulla. El alivio que sentí fue inmediato, pero mi pasajero reaccionó de manera extraña. Se hundió en el asiento trasero, casi acostándose, cerrando los ojos como si estuviera muerto. No supe qué hacer. Solo seguí mirando al frente, rogando que el policía nos siguiera de largo. Después de lo que pareció una eternidad, el tipo se incorporó lentamente. Me miró una última vez a través del espejo y dijo con voz helada: «Tuviste suerte». Abrió la puerta y desapareció en la oscuridad. Apagué la aplicación, terminé mi turno y conduje directo a casa sin mirar atrás. Semanas después, mientras revisaba mi teléfono, leí una noticia. Asalto a mano armada en tienda de conveniencia. Sospechoso a un prófugo. El lugar del robo estaba a solo 2 cuadras de donde lo recogí. Desde esa noche, nunca volví a confiar en mi instinto de la misma manera. Ahora, antes de abrir las puertas, me pregunto, ¿y si la próxima vez no tengo suerte? El susurro en la tormenta. Siempre fui un amante de la ciudad. Crecí entre el bullicio del tráfico, las luces de neón y el ritmo incesante de la vida urbana. Pero después de un evento traumático que prefiero no recordar, el ruido dejó de ser parte de mi rutina. Se convirtió en mi enemigo. Cada bocinazo, cada puerta cerrándose de golpe, me hacía sentir como si algo invisible me desgarrara el pecho. Mi psiquiatra lo llamó fonofobia. Yo lo llamaba un infierno. La única opción era el aislamiento. 3 años atrás encontré la solución perfecta. Una cabaña en lo profundo del bosque del Pacífico Noroeste, en algún lugar de Oregón. No revelaré exactamente dónde, no después de lo que pasó. Era perfecta, sin vecinos cercanos, sin tráfico, sin ruido, solo yo y el silencio. El inicio de la calma. Los primeros días en la cabaña fueron un bálsamo para mi alma. Me despertaba con el sonido de los pájaros en lugar de sirenas. Y por las noches solo escuchaba el viento filtrarse entre los árboles. Era como si el mundo hubiera presionado pausa. No necesitaba contacto con nadie. Mi trabajo desde casa lo permitía, y la poca señal de celular era más una bendición que una molestia. Pero el 7º día, el mundo me recordó que nunca se puede estar completamente solo. Golpes en la puerta, no un timbre. Golpes. Abrí esperando ver a mi primera visita en la zona. Y así fue. Era una mujer mayor, probablemente en sus 60, con un cabello largo y gris enmarañado y unos ojos azul acero que parecían atravesarte el alma. Llevaba consigo una canasta de conservas, como sacada de una postal antigua. «Me llamo Michelle. Vivo a 10 minutos de aquí», dijo, con una voz firme. Su tono no era hospitalario, sino más bien forzado. Me extendió la canasta, no como una ofrenda, sino como una obligación. Casi me la empujó en las manos. «Gracias», dije, algo incómodo. Me observó en silencio por unos segundos. Luego, sin cambiar de expresión, pronunció unas palabras que aún resuenan en mi cabeza. «Mantén tus faroles llenos, tus ventanas cerradas y tu mente más afilada que tu hacha». No fue un consejo, fue una advertencia. Antes de que pudiera responder, Michelle giró sobre sus talones y desapareció por el sendero entre los árboles. Me quedé parado en la puerta, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. La tormenta. Esa noche, el cielo rugió con una tormenta inusual para Oregón. Relámpagos iluminaban la cabaña mientras el viento golpeaba las paredes como un murmullo de algo antiguo y olvidado. A pesar del clima, me sentía tranquilo. En la ciudad, una tormenta era sinónimo de caos. Aquí era solo la naturaleza en su estado puro. Pero esa paz no duró. Golpes. Esta vez, la puerta no fue tocada. Fue golpeada con desesperación. Me sobresalté, el corazón latiéndome en la garganta.
Con una linterna en mano me acerqué con cautela. Era Michelle, empapada, con su linterna parpadeando y los ojos muy abiertos. Vi a alguien, dijo sin preámbulos, cerca de tu pila de leña. Miré más allá de la cabaña, enfocando mi linterna en la espesura. Solo vi sombras moviéndose con el viento. ¿Estás segura?, pregunté, con la voz tensa. Michelle asintió, pero su mirada seguía clavada en los árboles, como si esperara ver algo salir de allí. Ten cuidado. Sin más, se giró y caminó de vuelta hacia su casa. La observé desaparecer en la lluvia, pero una sensación de inquietud me oprimió el pecho. ¿Cómo podía haber visto a alguien desde su casa, si estaba a 10 minutos de distancia, en medio del bosque? Las sombras en la noche. Cerré la cabaña con seguro, mi mente tratando de encontrar una explicación lógica. Pero a las 3:00 a.m., un crujido afuera me hizo contener la respiración. El sonido claro de una rama rompiéndose. Me acerqué a la ventana, asegurándome de no hacer ruido. Allí, en la línea entre la cabaña y el bosque, vi una figura. Era Michelle, de espaldas a mi casa. Su cabello largo estaba enmarañado por la lluvia, su cuerpo inmóvil. No tenía linterna esta vez. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué miraba hacia el bosque? Sentí que iba a girarse, así que me escondí debajo de la ventana. Esperé, contuve el aliento. Cuando reuní el valor para asomarme de nuevo, ya no estaba. Mi piel se erizó. Fue entonces cuando escuché los golpes en la puerta. No eran los de Michelle. Eran más fuertes, lentos, metódicos. Me acerqué con la piel de gallina y miré por la ventana junto a la puerta. No era Michelle. Era un hombre enorme, calvo, con una barba espesa y una expresión que helaba la sangre. Retrocedí en silencio, con el corazón golpeando mis costillas. Me encerré en el baño y llamé a la policía. Mientras hablaba con la operadora, el sonido cambió. Golpes secos. Estaba forzando la puerta. Me aferré al teléfono mientras escuchaba la madera astillarse. Los golpes pararon. Silencio. Solo mi respiración contenida y el ruido de la tormenta. Entonces, un sonido nuevo. Cristales rompiéndose. Había entrado. Me tapé la boca para evitar gritar. Escuché sus pasos pesados moviéndose por la cabaña, revisando, buscándome. Minutos que parecieron siglos. Y luego, silencio otra vez. Esperé. Esperé hasta que escuché sirenas en la distancia. La policía llegó. Encontraron la puerta destrozada, los muebles tirados, pero ninguna señal del hombre. Pedí que me acompañaran a la casa de Michelle. Cuando llegamos, la cabaña estaba abandonada. No solo vacía, abandonada por años. Los oficiales no encontraron indicios de que alguien hubiera vivido allí en décadas. Pero yo la vi. Hablé con ella. Me advirtió. Me fui al día siguiente. Nunca miré atrás. A veces me pregunto qué habría pasado si Michelle no hubiera tocado mi puerta aquella noche. Y lo más aterrador de todo, si ella nunca existió, ¿quién era la figura que vi de pie en la oscuridad? Mi nombre es Luis. Hace 3 años conocí a Karina en nuestro primer año en la universidad. Ambos venimos de Ohio, ella de Cincinnati y yo de un pequeño pueblo cerca de Columbus. Tal vez por eso nos conectamos tan rápido. Estábamos lejos de casa, en un lugar donde la mayoría de los estudiantes eran californianos, y encontrar a alguien que compartiera nuestras raíces nos hizo sentir menos solos. Con el tiempo, creamos una tradición. Dividíamos la Navidad entre nuestras familias. Nochebuena con los míos, y justo después de la medianoche, conducíamos a su casa para llegar la mañana de Navidad. Pero, para ser sincero, mi parte favorita del viaje no era la Navidad en sí. Era ese trayecto nocturno de 2 horas, con las carreteras desiertas, la nieve cayendo suavemente y el mundo sintiéndose como si solo existiéramos Karina y yo. Este último año, sin embargo, esa tradición se rompió. Para
para siempre. La Nochebuena transcurrió como siempre. Mi familia reunida, luces parpadeantes en el árbol, el aroma de comida caliente llenando la casa. A la medianoche, Karina y yo subimos al auto, encendimos la calefacción y comenzamos el viaje. Las carreteras rurales de Ohio son solitarias a esas horas. Campos interminables, árboles desnudos y granjas esparcidas en la lejanía. No había más luces que las de mi auto y la luna oculta tras nubes pesadas. Como de costumbre, pusimos música. Juice WRLD. No te rías. Pero cantar juntos esas letras nos hacía sentir sincronizados, como si el resto del mundo no existiera. Entonces sonó mi teléfono. La música se cortó de golpe. Número desconocido. Fruncí el ceño, pero lo ignoré. Probablemente un spam de Navidad. Karina se rió. Imagínate ser un estafador y tener que trabajar hoy, dijo. Me reí con ella y seguimos con el viaje. 2 minutos después volvió a sonar. El mismo número. Dejé que el buzón de voz lo tomara. Eso es raro, murmuró Karina, ahora con el ceño fruncido. No respondí. Solo subí un poco el volumen de la música. 2 minutos más tarde, el teléfono sonó de nuevo. Ahora sí, estaba harto. Solté un suspiro exasperado. Agarré el teléfono con una mano y contesté con brusquedad. ¿Qué carajo quieres? Esperaba escuchar la voz mecánica de una grabación o algún tipo de broma tonta, pero no hubo nada. Solo silencio. Un segundo después, un ruido sutil emergió del otro lado de la línea. Estática. No una estática normal. Algo distorsionado, intermitente, como si la llamada viniera desde muy, muy lejos. Me preparaba para colgar cuando una voz de hombre rompió el silencio. Hola, Luis. El aire se volvió denso. Mi cuerpo se congeló. Casi pierdo el control del volante. No conocía esa voz, pero esa voz me conocía a mí. Sabía mi nombre. Antes de que pudiera responder, empezó a recitar información personal. Mi nombre completo, mi dirección, dónde había crecido, cosas que nadie debería saber. Mi pulso se aceleró. Sentí un hormigueo en la piel, un sudor frío recorriéndome la espalda. No podía procesarlo. Quería detener el auto. Quería gritar, quería colgar, pero mi cuerpo seguía conduciendo en automático. Karina me miraba con ojos llenos de confusión y miedo. Finalmente, reuní el valor para hablar. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? El hombre guardó silencio. Después, dijo algo que hizo que el mundo se desmoronara a mi alrededor. No estoy aquí por ti. Estoy aquí por Karina. El pánico se apoderó de mí. Miré a Karina. Su rostro estaba pálido. Sus labios temblaban. Respiré hondo y traté de sonar firme. No sé de qué hablas. No conozco a ninguna Karina. Un suave chuckle emergió del otro lado. Sí la conoces. Hizo una pausa. Está sentada justo al lado tuyo. Pisé el freno con tanta fuerza que el auto patinó en la nieve. Las ruedas derraparon. Nos detuvimos al borde de la carretera. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Karina jadeó de miedo, pero antes de que pudiera reaccionar, estiró la mano y colgó la llamada. Ni un segundo de duda. Giré hacia ella, furioso, aterrado. ¿Por qué hiciste eso? Sus ojos estaban vidriosos, aterrados. No lo sé. Susurró. Tenía miedo. Mi mente iba a 1000 por hora. Intenté devolver la llamada. Número no disponible. Lo intenté otra vez. Nada. El auto quedó sumido en un silencio sofocante. Algo no encajaba. No era solo la llamada. Era Karina. Habíamos estado juntos por 3 años. Y aunque nos amábamos, no era ajeno a sus mentiras pequeñas. Esas medias verdades, esos detalles que no sumaban del todo. Me aferré al volante, temblando. ¿Hay algo que quieras decirme? Ella negó con la cabeza, pero sus manos no dejaban de temblar. Conduje en silencio el resto del camino. No puse música. No volvimos a hablar. Cuando llegamos a la casa de sus padres,
Karina salió del auto sin despedirse. Esa fue la última vez que hablamos del incidente. Han pasado semanas. Ninguno de nuestros familiares hizo la llamada. Lo preguntamos. Karina jura que no sabe nada. Pero hay algo que sigue atormentándome. No fue solo la llamada. No fue solo el hombre en la línea. Fue su reacción. Como si hubiera sabido quién era desde el principio. Cada vez que suena mi teléfono, siento una corriente de terror recorrerme. Sé que él volverá a llamar. Solo es cuestión de tiempo.